Gracias por su asistencia. Hoy en el seminario tenemos la presencia del maestro Clemente Ruiz Durán, que aceptó la invitación los sábados de participar en nuestro seminario y va a hablar con nosotros sobre el empleo y la degradación del trabajo en México. El profesor Clemente Ruiz Durán fue hasta hace poco el coordinador del posgrado en la UNAM en Economía, ¿no? Tiene una amplia experiencia en la facultad como académico, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Y bueno, ha publicado diversos libros en distintas áreas de la economía y hoy nos va a presentar sobre las cuestiones del empleo y la degradación de esta misma, ¿no? Clemente. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer el que se me haya invitado a dialogar con ustedes. Siempre es muy estimulante, ¿no?, poder intercambiar puntos de vista. Entonces, miren, yo lo que quisiera es que fuera diálogo, ¿no? Traigo una presentación, pero que me fueran interrumpiendo ustedes a lo largo de la presentación, a efecto de hacerlo pues más interesante, ¿no?, para que pudiéramos intercambiar puntos de vista y tal vez sacar algunas conclusiones sobre lo que se dijera aquí, ¿no? El tema que me pidieron que escogiera como tema, ellos le cambiaron el título, Rafael, ¿no? Y entonces le cambiaron porque dijeron que las palabras vendían. Eso dijo. Yo lo había titulado ¿Por qué la economía mexicana no genera empleos?, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ¿qué es lo que estoy tratando de dialogar con ustedes? Estamos en un círculo vicioso del mercado laboral con el sector productivo. Sin embargo, en este país el discurso de lo productivo se perdió. La mayor parte de las gentes, si ustedes ven, ¿no?, los economistas que tomaron el poder en los años 80 fueron cambiando el discurso. Y a la izquierda, que era una izquierda combativa en este país, que tenía un discurso sobre la producción, la metieron en el discurso de ellos. ¿Y cuál es el discurso de ellos? El discurso de la cuestión compensatoria, la cuestión del bienestar. Pero la cuestión básica, ¿no?, el proyecto de país, qué es lo que queremos producir, eso se perdió. Si se dan cuenta, ¿no?, los grupos más avanzados dentro de un pensamiento de izquierda dicen, bueno, pues hay que reformar el seguro social, hay que reformar todos estos mecanismos, ¿no? Pero en ningún momento nos platican de cuáles deberían ser los grandes proyectos del país, ¿no? Es decir, aquello que guiara a la producción hacia una visión de ser un país y un proyecto nacional amplio, ¿no? Entonces, bueno, esto nos debía de preocupar mucho, ¿no?, porque los diferentes enfoques pues, han sido resumidos en eso, ¿no? ¿Qué es lo que está atrás de eso, no? Lo que está atrás es que lo que hay que cambiar son las instituciones para validar, ¿no?, el ingreso de todos a un sistema de seguridad social, ¿no?, que es lo mismo que planteó el presidente de la República en su discurso inaugural. Pero entonces son las instituciones, no. El problema básico es que no tenemos un proyecto productivo de fondo con una dimensión en la cual podamos articular hacia dónde marchar. Entonces, esta es la primera cuestión que yo quisiera señalar.
El segundo elemento que quisiera señalar es esta cuestión de que estamos en una crisis en el mundo. ¿Y qué es la crisis en el mundo? La crisis es por una reestructuración de las hegemonías en todo el mundo, en donde Estados Unidos, ¿no?, está teniendo que transformar sus esquemas de relaciones internacionales vinculados precisamente a la aceptación de que pues, hay otras hegemonías y de que entonces hay aparatos productivos tan fuertes como el estadounidense en otras partes del mundo, en Europa, en Asia, todo esto. Pero entonces estamos en una reforma de gran dimensión de toda la economía global. Los Estados Unidos, a través del presidente Obama, se atrevieron a presentar una pregunta fundamental. ¿La producción es necesaria tenerla en casa o no? Y entonces hicieron el proyecto, ¿no?, que lanza en el año 2011 en Carnegie Mellon el presidente Obama, de reindustrializar Estados Unidos. Y entonces forman el grupo en el MIT, ¿no? Y este grupo del MIT, les recomiendo que lean el libro que sacó Susan Berger, ¿no?, que es la co-chairman del grupo, ¿no?, de si importa la producción como un mecanismo básico para que se dé la innovación. Es decir, ¿es necesario que la producción esté en casa o se puede innovar sin que la producción esté en casa? Dice. Nosotros el ejemplo que tenemos, dice, es que Apple innova, pero nada de lo de Apple se produce en Estados Unidos. Es decir, traemos iPads y traemos computadoras y traemos iPhones y todo está hecho en alguna parte de otro del mundo. Entonces, Obama sí tuvo, fíjense, ¿no?, la capacidad de un hombre de ese calibre, ¿no?, tuvo la capacidad de repensar, sí es cierto, la producción es lo principal. Nada más de que este país, pues el discurso se lo pasó de largo, ¿no? En esa misma dimensión, se lo estoy diciendo esto porque lo que quiero es que tomen ustedes el marco en el cual estamos discutiendo esto, ¿no? El marco es, en países como México, en México en lo concreto nos olvidamos del discurso de producción. Los Estados Unidos retoman el esquema de producción y lo retoman para ver si es necesario reindustrializar el país. Ahora, en todo esto hay un tercer elemento sumamente importante. ¿Cuál es el tercer elemento importante para esta situación? México perdió su proyecto nacional en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, el país en su conjunto, habrá responsables en el gobierno, pero en su conjunto, ¿no?, nadie se opuso, ¿no? Es decir, las manifestaciones que estamos viendo ahora son mucho más grandes que cualquier manifestación que se hubiera dado en torno al Tratado de Libre Comercio. Nadie se opuso. Es decir, el país en su conjunto, ¿qué es lo que decidió? Integrarnos productivamente con Estados Unidos. ¿Cuándo viene el recambio, ¿no?, de que las plantas están saliendo de Estados Unidos? ¿Y qué es lo que logramos? Sí logramos, ¿no? Logramos que Detroit esté en México, ¿no? Destruimos a Detroit, nos trasladaron las plantas hacia el norte y el centro del país. Entonces, esa fue una decisión, ¿no? Fue una decisión en la cual, ¿qué es lo que pasó, no? El aparato productivo de Estados Unidos se extendió, ¿no?, dijéramos, hacia la zona centro y hacia la zona norte del país. Ahí ni siquiera discutimos en ese momento, es decir, nos faltó capacidad de elaboración, ¿no?, en términos de una estrategia para todo el país. El sur, pues el sur no cabía en eso, ¿no?
Entonces el sur está abandonado y está echado para allá, ¿no? Está echado para Centroamérica. Y con Centroamérica no tenemos ninguna perspectiva productiva. Entonces, vergonzosamente las televisoras sacan semanalmente algún reportaje de La Bestia, ¿no? En donde el modelo del sur tiene que ser trasladar a las gentes hacia el norte a través de ese terrible mecanismo, ¿no? Para que puedan conseguir un empleo. Entonces, dense ustedes cuenta de la fragmentación de lo que estamos hablando, ¿no? El mundo sumamente complejo en donde dejamos a parte de nuestros connacionales fuera siquiera del proyecto de integración con Estados Unidos. Entonces estamos hablando de cosas realmente delicadas. Estamos hablando de un pensamiento que se perdió. Y entonces me dirán ustedes, bueno, es que ya en la actualidad, ¿no? No hay proyectos nacionales. Sí hay proyectos nacionales. Pero aquí hubo una decisión de integrarnos con Estados Unidos. ¿Y cuál proyecto nacional exitoso hay, no? Que decidió que ellos no iban a jugar con el mecanismo ¿no? El mecanismo que implantó Brasil, que lo ataca los funcionarios públicos todos los días, ¿no? De que vamos a ser más grandes que Brasil. Yo creo que han de tener sueños y viven en Fantasilandia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sí tienen un proyecto nacional. El comercio que tienen con Estados Unidos es menos del 20%. Entonces tienen diversificado su comercio con Europa, con Estados Unidos, con Asia. Y entonces tienen un proyecto hegemónico con Sudamérica y con África. Nosotros África no sabemos ni cómo se come, no sabemos ni qué países hay. Ellos tienen un proyecto de financiamiento a todos los países africanos. Ahora les acaban de condonar la deuda que tenían con Brasil a 10 de ellos. Bueno, ese proyecto nacional de Brasil, aparte tienen proyectos específicos de producción, fuera de las multinacionales y de las inversiones extranjeras. Tienen su proyecto que desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial con los militares, el proyecto aeronáutico, y ese proyecto aeronáutico de Embraer ahora es una compañía global de Brasil. Y después el presidente Lula dijo, aquí tenemos costa, hay que producir barcos. Recuperaron a los astilleros, los abrieron y les dijeron a los coreanos, no queremos que nos vengas a construir los barcos, queremos que nos vengas a enseñar la tecnología y por 3 años. Pero entonces, lo que les estoy diciendo es un esquema muy complejo. Es un esquema donde se combinan proyectos nacionales con proyectos globales, ¿no? Pero entonces, el punto es, si no hay proyecto de producción, no hay proyecto de empleo. Y entonces, la cuestión es cómo generamos los empleos, ¿no? Si no hay proyecto de producción, bueno, pues todo lo demás, ¿no? De que el seguro para el desempleo. No. Vean ustedes la vergüenza de lo que es el seguro para el desempleo planteado por la administración del presidente Peña Nieto. ¿Saben ustedes cómo es el proyecto o no? ¿No lo han leído? Léanlo, bueno, hay que estar enterados también, ¿no? Sí, hay que leer, ¿no? Y hay que leer los proyectos para criticarlos, ¿no? Hay que ser críticos fuertes, ¿no? De todo esto. El proyecto es, para aquellos que estaban empleados les darán un seguro para el desempleo. Y entonces lo que vamos a ver, la composición del mercado laboral, pues sí, los que estaban contratados, pero los contratados son un poquito así, frente a toda una masa así. Entonces, para el seguro para el desempleo, como idea no está mal, pues, pero como lo pretenden implementar, pues realmente es vergonzoso, ¿no? Entonces,
tenemos un complejo mundo del empleo. Y después, lo que empezaremos a ver ahorita, ¿no? La demografía del mundo sigue subiendo. ¿Cuántos millones de habitantes hay hoy en el mundo? 7.000 millones. 7,000. Para el año 35 seremos 9,000 millones. 9,000. Es decir, en 20 años. 2,000 millones más. Entonces, ¿a quién les vamos a dar empleo? No vamos a alcanzar a acomodar a toda la gente. Y entonces la gente va a tener que vivir en la degradación del trabajo. Y esto es lo que vamos a platicar esta mañana. Entonces, yo quisiera generarles en ustedes la inquietud, y se pudiera decir que mi interés es generar en ustedes una angustia existencial. Gracias. No, sí, para que se acaben los sábados y los domingos y 24 horas al día estén pensando en qué vamos a hacer. Entonces, Les hablas a los de menos de 60. ¿mandé? Para los de menos de 60. No, hablo en general. Hasta el último minuto de Hay vida, restricciones al modelo. hasta el último minuto de vida, espero que vivan angustiados tratando de resolver lo que hoy veremos. Entonces ya Sí, miren, esta cuestión del empleo, es decir, tan solo ustedes imagínense, estamos abarrotados, ¿no? Después tenemos un modelo de producción muy basado en el automóvil, ¿no? ¿Saben ustedes cuántos automóviles se producen al año? En el mundo. No tienen ni idea. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Se producen 60 millones de automóviles. Entonces, la economía en mucho se mueve en torno a esta producción de automóviles, que es la locura, ¿no? Entonces, la población se expande y entonces las clases medias acomodadas como ustedes, ¿no? Pues piensan, voy a comprarle un cochecito a mí. Le compran el cochecito a mí. Y entonces, el esposo y la esposa tienen coche, tienen 3 coches, ¿no? Y después, si le alcanza para el cuarto hijo, pues 4 coches. Y entonces, en esa perspectiva, ¿no? Ustedes imagínense los 2,000 millones adicionales si tienen esa filosofía de vida, ¿no? Y entonces el transporte público, bien, gracias, ¿no? Porque lo que nos damos cuenta es la congestión del proceso y que no es posible acomodar a la gente bajo el modelo actual, es decir, no hay manera de que el modelo actual se expandiera. Entonces, bueno, ¿quién harían ustedes en vender 1 o 2 coches de los que tienen, quedarse con uno y venir en bicicleta? Tenemos un profesor aquí, Jorge Carreto, que viene en bicicleta, es una gente muy consciente. Es el único profesor que viene en bicicleta a diario. Entonces, viene, pero para que vean el esfuerzo que hace el profesor, viven en Ajusco, baja todo el Ajusco y después se regresa otra vez. Entonces es un profesor con mucho vigor, le interesa, ¿no? Pero entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Creo que no muchos, ¿no? A mí me dan miedo las calles, por eso no ando en bicicleta, me da miedo, ¿no? Es decir, de que me vayan a accidentar, ¿no? Él tiene la interés, que no importa, no es bien en bicicleta. Pero entonces, en esa perspectiva, los 2,000 millones más van a complicar más el esquema, ¿no? Porque no estamos pensando, es decir, ustedes se imaginan 2035, ¿no?
porque como no hay planeación, no hay proyecto nacional en el cual estemos ensartados, lo que queremos entonces es más o menos ir reproduciendo el modelo de acuerdo a cómo se va dictando en el resto del mundo. Ahora, el resto del mundo está en problemas también. Entonces, lo que les voy a poner, el contexto laboral en México, la subocupación laboral, la informalidad laboral y el reto laboral mexicano al año 2050. Ahora, vean ustedes esto, ¿no? A ver, las gráficas son gráficas sacadas de la OECD. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice en principio esto, ¿no? Lo que nos dice en principio es que hay un grupo de países que en diferentes periodos, 2008, 2012 o 98, 2007, han estado creciendo en la generación de empleo, ¿no? Entonces, bueno, aquí el peor es España, ¿no? Que tiene que reformular todo su modelo de crecimiento del empleo, ¿no? Y no hay una, bueno, no sé si leyeron los periódicos hoy, ¿no? Como la vicepresidenta Soraya Martínez, ¿no? Se atreve a acusar a los desempleados de ser unos fraudulentos, ¿no? Que porque están cobrando el desempleo, el seguro del desempleo, sin en realidad merecerlo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay trampas, pero lo que es una realidad es que está decreciendo el empleo, ¿no? Entonces, México, ¿no? México en 2008, 2012, en esa etapa negra del panismo, ¿no? Creaba más empleos que ahora. Ahora estamos creando menos empleo, ¿no? Entonces, pues hay algo raro, ¿no? Digo, es decir, como que no logramos acomodar las cosas, pero el mundo nos está acompañando en este desorden del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Hay un grupo de países que más o menos se mantienen generando empleo, como Suiza, Noruega, Corea, Alemania y Canadá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos países para generar empleo? Tienen organizada su sociedad de manera diferente. Y aquí es, lo que necesitamos es la cuestión de la reorganización del país, el rediseño del país. Tal como lo tenemos hoy, no vamos a poder generar los empleos suficientes. Entonces, estamos generando profesionistas donde no se necesitan. Estamos generando demasiados administradores, contadores, economistas, los abogados sí se necesitan para hacer cumplir la ley y meter al bote a muchos, ¿no? Pero los ingenieros, no creamos suficientes ingenieros. ¿Y qué pasa con el modelo alemán? ¿Por qué generan empleo de manera consistente? Porque tienen diseñadas sus instituciones de educación de nivel intermedio y de nivel superior ligadas al mercado de trabajo. Es decir, hay todo un sistema de consulta precisamente en esa perspectiva, ¿no? De que, ¿qué es lo que tú necesitas en tu proceso? Y entonces hay una formación adecuada. Es el país con menor desempleo por el envejecimiento. Entonces, bueno, lo que tenemos que aprender, ¿no? Es de que en este momento difícil para el mundo, hay países cuya urbanización está muy vinculada a los mercados de trabajo, al proyecto de producción. Y bueno, lo interesante del modelo alemán es que un ingeniero, un técnico de la Volkswagen en el sur de Alemania gana lo mismo que un doctor en física del MIT. Entonces, bueno,
¿Qué es lo que pasa, no? ¿A ti no te gustaría estar ganando lo mismo que un doctor de MIT? Pues sí, ¿verdad? Pues. Pero entonces, ahora recuerdo. Lo van a presentar el mismo. No, lo estaba leyendo. Entonces, ahora recuerda precisamente lo que tenemos que recordar en ese sentido, ¿no? De que, ¿qué están haciendo los alemanes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que logran compatibilizar las cosas en esa perspectiva, ¿no? Yo creo que es sumamente interesante. Es decir, en algunas partes del mundo se están haciendo las cosas bien. Se están generando los empleos para evitar el problema de la producción. Entonces, el problema del desempleo y de los informales y todo eso. Entonces, bueno, tenemos que aprender del mundo. Pero tenemos que ver que el mundo en su conjunto está repensando la forma como genera empleo. Se está repensando, ¿no? Eso sería la parte positiva, ¿no? De que estamos repensando cómo rediseñar el mundo, ¿no? Ahora, los mexicanos que trabajan mucho. Y entonces, ¿por qué nuestro amigo y compañero no gana lo mismo que el investigador del MIT, ¿no? ¿Por qué no ganas lo mismo si trabajamos mucho? Entonces no se trata de trabajar mucho, sino de trabajar eficaz y eficiente. Entonces sí trabajamos mucho, somos un país de chambeadores, no sé si me explico. Y felices además, eso se muestra. Pues algunos. Alejandro ya está bien. Hasta que uno oye a Clemente. Pero entonces, en ese sentido, ¿no? La reflexión es, no generamos mucho empleo, generamos menos empleo que otros países, pero trabajamos mucho los que trabajamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Porque entonces, ¿qué significa que no generamos el suficiente empleo y que los que trabajan mucho? Estamos degradando el espectro de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, para poder tener los niveles de vida y de ingreso que tienen en otras partes del mundo, tienen que trabajar en exceso. Entonces, eso está costando. Es decir, el MIT, que es donde quisiera estar nuestro amigo, ¿no? ¿Qué pasa con el MIT, no? ¿Cómo están atendiendo las gentes a los programas de posgrado? Pues con un alto nivel de estándar. No, a ver, ¿qué requisitos les pongo? ¿Vale? Conocimiento, Fíjense que es una cosa bien interesante, como ellos ya están en otro mundo, ¿no? Es decir, en el mundo que viene, ¿no? En el mundo del conocimiento. Y en ese mundo del conocimiento, entonces, si no tienen una actividad cultural que desarrolle sistemáticamente, sus expedientes no son de ellos. Es decir, si ustedes no tocan violín, hacen teatro, ¿por qué? Porque lo que interesa ahora del trabajo de ese creativo del MIT es gentes creativas, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, lo que tenemos nosotros, ¿no? Es que nosotros las actividades culturales no las fomentamos. ¿Cuándo han visto que la tira de materias esté incluida, ¿no? Actividades artísticas, actividades artísticas? Nunca. Entonces, pues, tenemos gentes que memorizan, aprenden, que reproducen cosas, ¿no? Y para eso, pues, entonces tienen que dedicar mucho tiempo a esas cosas. No, lo que necesitamos es que las gentes se imaginen.
Estamos en un mundo de rediseño de la economía, en ese rediseño de la economía, entonces, ¿qué se necesita? Se necesita vivir el momento. Y vivir el momento, ¿cuál es? De la sociedad del conocimiento. Esa sociedad del conocimiento en donde tenemos que leer, ¿no?, los cuentos de la canadiense que ganó el premio Nobel. Tenemos que ir a los conciertos y tenemos que tocar un instrumento. Esa es la calidad de vida que queremos tener, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tocan un instrumento? ¿Cuántos leen las novelas? Aparte de lo que tengan novelas, no les da el tiempo. No les da el tiempo, se trabaja mucho. Entonces, en esa perspectiva, ¿no?, vivimos en un problema de que el mundo de trabajo, entonces ahí entramos, ¿no?, a lo que quería Rafael, se degrada. Entonces, el mundo degradado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede en el autoempleo, ¿no? Estados Unidos, Noruega, Francia, no tienen más del 10% de autoempleo. ¿Y quiénes son los campeones, no? Turquía y México, y después Corea. Entonces, lo que tenemos nosotros, ¿no?, es que el aparato productivo no jala, y entonces tenemos que dejar que cada quien consiga un empleo en lo que puede. Y bueno, pues esta situación se convierte en una situación pues caótica, ¿no? Porque no tenemos el modelo de producción que está jalando hacia lo que queremos hacer. Y entonces, bueno, nos subimos al metro y cuántas veces se sube un chavo a vender algo, ¿no? Desde el disco que te aturde, ¿no?, hasta chicas acá venden, ahora parecen arbolitos de Navidad, ¿no? Llevan toda una cosita y para que les vayan vendiendo dulces y todo eso. Una miscelánea ambulante. Sí, es una dulcería ambulante. Sí, entonces, bueno, pero entonces a eso estamos forzando nosotros, al autoempleo de bajo nivel agregado. Ahora, y aparte tenemos este grupo, ¿no?, de países, ¿no?, generan desempleo. Y mira, el desempleo en otros países, ¿no?, en los escandinavos y todos estos, bueno, estoy desempleado, pues tengo un seguro para el desempleo, alguien me da dinero. En México tenemos aproximadamente 2,5 millones de desempleados. ¿Y qué hacen? Auténticamente nada. Estos son ni los que venden, siquiera. No venden ni siquiera chicles, discos y todo esto. No están ocupados en nada. Entonces, cuando decimos a ver cuántos... ¿Estudian economía? ¿Dónde? ¿O estudian economía? No, ni siquiera eso. Bueno fue que tan siquiera estudiaran ingeniería, economía, pero no estudian ni siquiera eso. Entonces, bueno, ustedes han puesto a pensar que es no hacer nada. Que tengamos 2,5 millones de gentes. No, Hacen algo, descansan. no descansan. Es horrible. Ha de ser horrible. Ha de ser horrible. Pero hay 2,5 millones de mexicanos que están en esa situación. No hacen nada. Es decir, porque ¿cómo se sabe que no hacen nada? No sé si han visto la hojita de la encuesta de INEGI para preguntarles que dicen, ¿hace usted algo? ¿Está usted buscando empleo? No. Y entonces dice uno, entonces está... ¿Tiene intenciones de hacerlo? Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, es una situación dramática, ¿no? Y tenemos 2,5 millones de gentes que están ahí, alrededor nuestro, que no hacen nada.
es decir, están desempleados, desempleados, ¿no? Entonces, pero no hay respuestas, ¿no? Nadie se ocupa de ellos ahora. Ayer con los pensionados. ¿Dónde? Ayer con los No, pensionados. los pensionados no son trabajar. Ya están disfrutando. Ya trabajó, y entonces tienen derecho, después de haber trabajado el tiempo. Ahora, vamos a ver que esos son muy poquitos pensionados, porque no pensamos en el largo plazo. Y entonces la mayoría de la gente de bajos ingresos llega a los 90 años y tiene que seguir haciendo algún tipo de actividad para poder ni siquiera tomar agua y tener eso. Entonces es muy dramático eso. Doctor, yo antes de continuar, como se permite interrumpir, ya nada más con esta breve introducción, realmente estoy angustiado. Ya lo logré. Tenemos, recién se aprobó una reforma laboral, tenemos la bronca, bueno, ya fueron los maestros de la reforma educativa, pero ante este panorama, de entrada yo digo, están sirviendo para nada las reformas, porque pues, si no tenemos un proyecto nacional productivo, entonces ¿de qué nos van a servir estas reformas? Mira, la reforma laboral es una reforma que es muy sorprendente lo que sucedió, pero que se explica por lo siguiente, ¿no? Las reformas pasan cuando la gente siente que va a ser afectada. El 60% de las personas están en el mercado informal. La reforma que se pasó no los va a formalizar como tal. Entonces, ahora, los sindicatos, ¿cuánta gente está en un sindicato en México? 20, 25. El 10% de la fuerza laboral el 10%, entonces dice uno, los sindicatos ya no, es decir, los sindicatos no se movieron en contra de la reforma laboral, los que están en el mercado informal no se movieron en contra de la reforma laboral. Entonces pasa una ley que se trata de flexibilizar, según esto, los mecanismos de contratación, y pues no los van a flexibilizar, es decir, van a tener peores condiciones de trabajo los trabajadores, ¿no? Entonces es muy dramático, ¿no?, esta cuestión de las reformas, ¿no?, porque la otra cuestión es un país que no dialoga. Cuando les preguntaron a ustedes qué tipo de reformas se da y querían, no hay los mecanismos, ¿no? Los partidos han perdido cualquier esquema de filtración de las ideas de la ciudadanía hacia ellos. Los partidos se acuerdan entre sí. No hay mecanismos, entonces hay mucha frustración en la economía mexicana porque la gente no es escuchada, ¿no? Pero no hay los mecanismos. Sindicatos, 10%, ¿no? Partidos, no sirven, ¿no? Asociaciones gremiales responden a unos ciertos intereses. Entonces la ciudadanía no se expresa. Entonces no se expresa. Y entonces lo que tenemos es una sociedad con mucho nivel de frustración y que le saca la vuelta a las cosas, ¿no? Es decir, a la reforma laboral le saca la vuelta a las cosas. Pero entonces no hubo una consulta amplia sobre la reforma laboral. No hubo quien se opusiera a la reforma laboral. No sé si me explico. Entonces las reformas, ¿no?, esa reforma sendaria, pues, que ya creo que quedó cercenada en todo, ¿no? Y entonces una reforma sendaria debían de hacerse claro. ¿Quién no paga impuestos en México? Porque tiene un tratamiento especial. ¿Sabían ustedes que Televisa paga 0
pesos, porque tiene un tratamiento especial. Bueno, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Y querían poner los impuestos a la clase media, ¿no? Que a lo mejor lo van a lograr, ¿no? Pero en cierto mecanismo. Pero lo que no hay es diálogo, ¿no? Lo que no hay es un diálogo y a ver qué están haciendo, ¿no? Ayer estuve en Tijuana y hay un movimiento importante en contra de homologar el IVA con nosotros, ¿no? Porque dicen, bueno, si ya nos quieren que nos integráramos con Estados Unidos en la frontera, pues ellos tienen un 8,5% de impuestos sobre las rentas. Y aquí es el 11 ahorita y quieren subirlo al 16. ¿Qué es lo que va a suceder? Todo el mundo se va a ir a comprar el IVA. Entonces, bueno, dice uno, a ver, ¿dónde estamos? La reforma no está funcionando. Y en esto, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Vean ustedes, ¿no? ¿Quiénes son los empleadores, dijéramos, en términos generales, ¿no? Pues básicamente son los trabajadores en microempresas, ¿no? Los empleados domésticos, ¿no? Y entonces lo que tenemos, ¿no? Y los asalariados son los mismos. Entonces, entonces, lo que tenemos aquí, ¿no? Nosotros es, tenemos nosotros que ver, ¿no? Exactamente cómo se está componiendo, ¿no? Este tipo de trabajo, ¿no? El total de ocupados de baja productividad, ¿no? Son, vean ustedes, ¿no? En países como Chile, Argentina, Brasil y Paraguay, desde Panamá hay una caída en ese sentido. Venezuela, México, Ecuador, Uruguay y Costa Rica nos mantenemos generando empleos en sectores de baja productividad. Entonces, esto, ¿cómo lo compatibilizamos? Es decir, estamos metiendo a hacer en las gentes cuestiones de baja productividad. Y entonces, bueno, ahorita van a ver la siguiente lámina, ¿no? ¿Qué es el discurso de la izquierda? Se acabó en torno a los salarios. ¿Quién reivindica en este momento el salario mínimo? Nadie. El salario mínimo sigue siendo la fórmula para fijar todos los otros salarios. ¿Cuándo han oído a alguien? Mira aquí ya, de la Facultad de Economía y de los más radicales, el salario mínimo pasó a ser letra muerta. Excepto los Lozano, que tienen un taller de trabajo, creo que son los únicos que hablan aquí de salario mínimo en esta facultad. Pero el salario mínimo se perdió en el discurso. Entonces, ¿el salario mínimo de qué sirve? ¿Sirve de algo o no? A ver, pero ¿por qué? ¿De qué manera? Mismo el mecanismo a través del cual funciona. Porque es un indicador, porque se supone, o sea, desde el concepto básico, es lo que una persona necesita para cubrir sus necesidades mínimas, lo que le garantiza. Entonces, desde ahí viene un componente de seguridad social, de crecimiento personal. Es lo mínimo que debía de ganar aquí. Ese debía de ser concepto. El salario mínimo es lo mínimo que debía de ganar. Ahora, pues eso ni siquiera lo gana, ¿no? Entonces el concepto de salario mínimo en todo el mundo ha sido muy importante. Los brasileños, que llegó un gobierno del Partido de los Trabajadores, inmediatamente, ¿qué es lo que hizo para reducir el número de pobres? Subir el salario mínimo. Entonces, en esa perspectiva, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener es una perspectiva, ¿no? Precisamente de que el salario importa y el salario debía de estar ligado a la productividad. Y debía de estar ligado a la productividad, y en esa perspectiva, ¿no? Debíamos de tener todos los contratos vinculados a la productividad. Hay muy pocos contratos ligados a la productividad de manera adecuada.
Los que lograron hacer un trabajo muy bueno en ese sentido fueron los telefonistas. Los telefonistas lo que hicieron, ¿no?, es dividir cada uno de los segmentos de la producción que les toca a ellos, ¿no?, y ver y medir los tiempos y movimientos, y sobre eso tener la estructura de la comunidad. Ellos y los de la Volkswagen, los trabajadores de la Volkswagen, son los únicos que tienen una estructura de trabajo dividido por segmentos, ¿no?, y que entonces la remuneración es por productividad. Entonces, esto ligado a un salario mínimo básico, ¿qué es lo que daría? Lo que daría es un panorama claro de qué me va a suceder hacia el futuro a mí. Si trabajo duro, que ya vimos que trabajamos duro los mexicanos, lo que tendríamos es ese mecanismo a través del cual ir elevando mis niveles de ingreso, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva, ¿no?, nosotros lo que debíamos de tener es un esquema muy claro de productividad y sobre el cual lo debíamos estar aplicando. Vean ustedes aquí el salario mínimo, a ver, encuentren a México. Ser rojo. Allá. Ese rojo. ¿Y qué le pasa al salario mínimo? Ha caído, ¿no? Estamos hablando de los últimos 11 años, ¿no? Ahora, vean ustedes el salario medio real. Sube ligeramente, ¿no? Y entonces, vean quién es el campeón ahí. Argentina, sí, Argentina. Entonces, en esta perspectiva, ¿no?, lo que tenemos nosotros es que esta cuestión es parte de lo que nos está pasando. A la gente, con lo que está ganando, no le alcanza para vivir. Estoy en la comisión de precios del INEGI, calculamos ponderadores de los precios para todo eso, ¿no? Y en la ANTAD, ¿no?, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, nos decía que las ventas se les están cayendo. ¿Qué quiere decir que las ventas se les están cayendo a las tiendas de autoservicio? ¿Qué sentido ves tú? ¿Qué está pasando ahí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que ya nos alcanzó el destino, ¿no? Esta cuestión de que no revisamos los salarios, ¿no?, que tenemos este esquema de remuneraciones, ya llegó a las tiendas de autoservicio. Es muy raro. Porque entonces, en esa perspectiva, ¿no?, lo que tenemos es, no hay empleo, la gente, como las remuneraciones están estancadas, no hay mecanismo a través del cual se les esté compensando los incrementos de la inflación y de los costos de la vida en general, ¿no? Y entonces, por lo que hacen es ir con una listita de 3 cosas y el único consumo, ¿no? Entonces la listita se va reduciendo en ese esquema. Entonces, en este esquema, ¿no?, la cuestión salarial, ¿no?, que decías, ¿no?, el salario mínimo, vean ustedes, está cayendo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el futuro del empleo? Pues lo que querían, ¿no?, la degradación del trabajo, ¿no? Es decir, no les alcanza ni para comer las cosas, ¿no? Entonces, es un país realmente que debíamos de preocuparnos cómo está organizado, ¿no? Porque que esté sucediendo estas cosas cuando precisamente el discurso del presidente de la República es el combate a la pobreza alimentaria, ¿no?, pues carece de sentido, ¿no? Es decir, si no se suben los salarios, si no se sube el ingreso mínimo, ¿qué es lo que sucede? A la gente le alcanza cada vez. Mira, por acá y sí, ya sé.
Entonces, en esa perspectiva, ¿no? Lo que tenemos nosotros es que el componente de trabajo, es decir, por una parte, en donde trabajo, es un trabajo improductivo, ¿no? Y después lo que gano no me sirve para nada, ¿no? Es decir, es demasiado poco lo que gano. Y entonces auténticamente hay una degradación del mercado de trabajo. Es decir, estamos viendo una situación, ¿no?, en la cual la falta de proyecto productivo, de tener los ejes de la economía centrados en algún lado, ¿no? Es decir, los gringos saben que en el año 2050 no van a poner una nave de Plutón, ¿no? ¿Cuál es su proyecto productivo? Poner una nave de Plutón. Nosotros en 2050, ¿qué vamos a hacer? No hay proyecto, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, bueno, veamos todo el contexto laboral. Con la matriz insumo-producto, ustedes han de conocer, sacamos los multiplicadores de empleo. Y entonces, los multiplicadores de empleo, en esa perspectiva, ¿no? Lo que esperábamos es encontrar pues, multiplicadores un poco más grandes, pero en general lo que encontramos son multiplicadores, ¿no?, demasiado bajos. Es decir, ¿qué es lo que sucede? No hay proyecto productivo. El proyecto productivo, entonces lo sientan ¿quiénes? Las empresas transnacionales, ¿no? Y entonces en esa perspectiva de que las empresas transnacionales son las que fijan el proyecto productivo, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo es su tecnología? Intensiva en capital. Intensiva en capital. Y entonces, al ser intensiva en capital, lo que estamos construyendo, eso de que va, ahora el presidente lo repitió antes, ahora según esto, ¿no?, es una transa operación. Les platico la anécdota. Inauguró una planta de inversión extranjera el jueves, ¿no? Y entonces se llenó la boca de júbilo al decir, han llegado 28 mil millones y van a llegar 35 mil millones en lo que resta en total en el año, ¿no? ¿Y qué fueron los 28 mil millones? Una tomada de pelo, ¿no? El cambio de acciones que las de Corona, ¿no?, de la Corona, ¿no?, para que lo compraran los belgas, ¿no?, y no llegó un solo quinto. Entonces, nos engañamos, ¿no? Movimiento virtual. Mandé, eso fue movimiento virtual. Y no sé de dónde van a conseguir los otros 7 años, pero no está viniendo la inversión extranjera. ¿A dónde va? A donde hay proyectos, ¿no? En el mismo periodo llegaron 70 mil millones a Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros, no? Un modelo que es sentado por los transnacionales, que tiene que ver, ¿no?, con que son intensivas en capital, ¿no? Y al ser intensivas en capital, generan poco empleo. Entonces, en tanto nosotros no tengamos una negociación, en tanto nosotros no tengamos una negociación con las empresas transnacionales de cuáles son, cómo queremos que hagan las cosas, ¿qué es lo que sucede? Los multiplicadores no van a cambiar. Es decir, lo que queremos es que sean intensivos en mano de obra. Como no tenemos proyectos estatales o proyectos públicos que generen mano de obra, es muy importante, ¿no?, esto que les decía de los astilleros en el Brasil. ¿Por qué es importante el construir astilleros en el mundo? Pues en principio en países con tanta costa reducirían la carga camionera, ¿no? Pero en otras cosas es una industria muy educativa, el armar barcos grandes, ¿no? ¿Qué tanto es todo eso? Entonces, imagínense ustedes, ¿no?, Miguel de la Madrid,
un hombre sin visión, que le siguió Carlos Salinas, ¿no? Decían que era costoso seguir construyendo barcos en México, se cerraron los astilleros. En el mismo momento, Corea estaba haciendo las mismas cosas que nosotros, que le costó mucho. Ahora son los primeros productores de barcos en México. Y entonces es una de las actividades más intensivas en manos de obras que hay, ¿no? Porque tiene que estar soldando, ¿no? ¿Sí han visto una foto de un astillero, ¿no? Cómo se suelda, ¿no? Y cómo están haciendo las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Nosotros lo que tenemos, ¿no? Son, por ejemplo, la industria naval, si estuviera aquí, ¿qué multiplicadores tendría? Tendría entre 7 y 10 por cada peso invertido. Entonces, lo que no tenemos es una... Mira, vente por aquí adelante y aquí. Entonces, al no tener proyecto productivo, dejamos que venga la inversión extranjera, que hagan lo que se les da la gana, ¿no? No les ponemos normas, ¿no? Porque los mexicanos somos muy miedosos. No nos gusta decir las cosas, ¿no? No nos gusta decir las cosas y no negociamos con nadie, ¿no? Por temor a que se vayan ahí, ¿no? Y entonces la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras que existía, la desaparecieron, ¿no? Les ponían normas de qué tenían que hacer. Y entonces, ¿por qué ese temor, ¿no? A negociar? En realidad nosotros tenemos mucho que ofrecer. Mano de obra bien calificada, ¿no? Que no la estamos empleando bien. Tenemos un mercado interno importante, ¿no? Entonces, bueno, esos multiplicadores dan vergüenza, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Un supuesto generador alto de trabajo, más que de empleo, con ese raquítico multiplicador. Y es que fíjate, no sé si has visto las inversiones que se están haciendo en la agricultura, también de inversiones transnacionales. Ahí están haciendo los invernaderos, ¿no? En varias partes del país, entre otros en el estado de Sinaloa. Y se ve precioso lo que están haciendo de tarea, pero son intensivos en capital. Entonces, intensivos en riego por aspersión, ¿no? Donde no se necesitan personas. Entonces, sí. Entonces lo que tenemos es un esquema sumamente deteriorado, ¿no? Este es por subsectores, ¿no? Para que ustedes lo vean, ¿no? Esta presentación se los vamos a dejar para que la tengan ustedes, la puedan bajar, ¿no? Siempre, ¿no? Porque son números que, bueno, los hemos ido trabajando por ese tiempo, pero creo que dan una idea. ¿Hay alguna comparación de los multiplicadores? Sí, publiqué yo en diciembre en Brasil una comparación que tienen mayores encadenamientos y tienen multiplicadores mayores. Entonces, si quieres también te doy la referencia donde se encuentra. Ahora, veamos entonces esta cuestión del mercado laboral. A ver, ¿cuáles son las variaciones que hay en términos de lo que estamos nosotros generando? La población total está creciendo como 1.300.000 al año. ¿Eso qué significa? Que estamos creciendo en 1.2. ¿Cuánto creció el producto en el primer semestre? 1.2. ¿Cuánto es el crecimiento per cápita? 0. Entonces, ese es el país que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Videgaray dice 1.2 no es 0, no, es 0 si ponemos el crecimiento de la población, ¿no? Entonces, no estamos creciendo en términos per cápita, ¿no? Ahora, la población de 14 años y más, ¿no? Que es la población que se incorpora a la fuerza de trabajo. ¿Cuánto está creciendo? 1.160.000. Esos serían los empleos que tendríamos que estar.
Y entonces, ¿no? La PEA, ¿no? Quitando los que van a la escuela y todo eso, quedaría 350. Eso es lo mínimo que debemos estar generando de empleo. Ahora, ¿cuánto es la población ocupada en este periodo? A ver, vean la diferencia. Es decir, estamos incrementando la gente que no está ocupada. La población desocupada serían 122,000. Trabajadores subordinados y remunerados, ¿no? 539,000. Con contratos 621,000. Entonces, a ver, si nosotros estamos generando el empleo, ¿no? Y la propuesta del actual gobierno es crear un seguro para el desempleo, ¿sobre quiénes se escribió? A los del contrato, ¿no? Entonces, ¿a cuánto estaría abarcando de la totalidad? Pues a nadie. Es decir, sería muy pequeño lo que estaría abarcando, ¿no? Y después, bien, los empleados por cuenta propia y no remunerados, ¿no? Entonces, lo que tenemos, ¿no? Es que en esta perspectiva, ¿no? Tenemos un problema serio de la manera como se están comportando las cifras, ¿no? Que nos están dando cifras, ¿no? Que pues muy difícilmente nosotros podemos pensar de que las cosas están mejorando, ¿no? Sino que están empeorando. Entonces, bueno, aquí, ¿no? ¿Cuál es el número de desempleados que ha venido incrementándose? Pues entonces 2.6 millones, ¿no? Entonces, los desempleados estos que se siguen, contestan que no están haciendo nada de nada. Entonces, bueno, que les decía 2,5 millones son suficientes. Ahora, el incremento en la tasa de desempleo entre 2005 y 2013, ¿dónde son los estados donde se está generando más desempleo? Y a ver, hagan una hipótesis en ese entorno. Carlos, vete ya directo para allá. Allá sí. El problema del desempleo es que la baja en la actividad económica de los Estados Unidos afecta a la frontera norte de manera más sustantiva, ¿no? Entonces, en esto del rediseño del modelo, ¿qué es lo que vemos en el rediseño del modelo, ¿no? El rediseño del modelo tiene que pensar, ¿no? La manera como vamos a estar complementándonos con Estados Unidos. Entonces, esa pregunta, no nos las hacemos cotidianamente. Tenemos miedo también de decirles a los americanos, oye, mira, el Tratado de Libre Comercio, ¿para qué sirvió? Para que trasladáramos parte de la planta productiva hacia México. Ahora, para los próximos 20 años de Tratado de Libre Comercio, que se iniciarán en enero próximo, ¿qué es lo que vamos a hacer, Mario? Nosotros tenemos una situación complicada en términos del mercado laboral. Y la tenemos más complicada en la frontera. Suena muy bien. Entonces, en esa perspectiva, ¿no? Lo que tendríamos que tener es una visión de cómo negociar las cosas, ¿no? Si ya decidimos estar con Estados Unidos, pues negociemos. Ahora, no está fácil negociar allá, ¿no?
A lo mejor les acaba cerrando el gobierno también, ¿no? Pero no está fácil negociar, entonces está sumamente complicado el escenario, ¿no? Ahora, ¿quiénes crean los empleos? Vean ustedes eso, que es lo que veíamos, ¿no? El comercio crea los empleos, ¿no? Y después la agricultura y ganadería y servicios diversos, ¿no? Restaurantes, servicios de alojamiento, ¿no? La construcción, ¿no? Y después ya hay la industria manufacturera. Entonces lo que tenemos nosotros, ¿no? El gobierno ya no da empleos, ¿no? Las plazas están cerradas, ¿no? Entonces hay un problema muy difícil, ¿no? Y entonces lo que tenemos es un aparato comercial sobredimensionado, ¿no? La gente se dedica pues a vender cosas, ¿no? Entonces no de la mejor forma, ¿no? Sino en condiciones muy precarias. Ahora, ¿qué tipo de ingresos, de empleos estamos generando? Mira, pásate para acá porque ahí no hay lugar. Gracias. Entonces, a ver, ¿quién me resume la gráfica? Si les vas a los Phillies, pues debías de saber esto, ¿verdad? Empleos de bajos ingresos. ¿Dónde? Baja productividad. Pues sí, estamos creando abajo de 3 salarios mínimos, ¿no? El 66% de los empleos, ¿no? Entonces, bueno, esto nos debe de preocupar porque, a ver, estamos viendo, no generamos empleos, los empleos que generamos son de mala calidad y son mal remunerados. ¿Y qué pasa con las remuneraciones? Están ligadas a un salario mínimo que no se incrementa y que por lo mismo el mercado interno ya está dando signos de debilidad debido a la forma como estamos remunerando las cosas, ¿no? Entonces, el que las tiendas de autoservicio no pueden vender, eso es una cosa muy grave. Es decir, porque son los alimentos, son todas las cuestiones esenciales. Entonces, es debido a esto, ¿no? Los empleos que estamos creando son de muy baja remuneración. Entonces, creamos pocos y después los que creamos son de muy baja remuneración. Ahora, la subocupación, ¿no? Es decir, las gentes que están ocupadas, pues están subocupadas, ¿no? Porque trabajan por ratitos, ¿no? Entonces, después consiguen una hora de clases, ¿no? Consiguen una hora de clases y todo esto, y entonces en esa perspectiva, pues están subocupados. La subocupación también está creciendo. Es decir, no hay suficiente. Y entonces, no solamente, algunos no hacen nada, otros están en el mercado informal y otros están subocupados, ¿no? Entonces, bueno, la tormenta perfecta que quería Rafael, ¿no? De la situación del mercado laboral, ¿no? La degradación como tal. Sus palabras son Órdenes. sí. Ahora, vean ustedes la población subocupada por posición en la ocupación, ¿no? El 52% son trabajadores subordinados y remunerados, ¿no? Quiere decir que los trabajos se los dan no por jornada completa, sino por pequeñas jornadas, ¿no? Y después los otros, pues son por cuenta propia, pues tienen que trabajar un tantito, ¿no? O por nivel de instrucción, ¿no? Que eso nos debería de preocupar mucho. Vean ustedes.
los que tienen mejor ocupación, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Tenemos un aparato de parafernalia, cambiamos la Constitución para la prepa y que haya gente en la universidad, y sin embargo lo que les vamos a ofrecer es trabajos a tiempo parcial, ¿no? Entonces, bueno, pues, el escenario no es nada alentador, ¿no? Se tiene que pensar en un rediseño del país. Si no se tiene un proyecto de largo plazo con producción acotada a ciertas cuestiones que queremos hacer para aquí al año 2050, lo que vamos a estar generando es un mercado muy conflictivo, ¿no? Un mercado muy conflictivo y con estas características, ¿no? Y entonces, bueno, aquí viene la diferencia de la tasa de ocupación entre 2005 y 2013, ¿no? Entonces, ¿cuáles estados lo están incrementando y cuáles no, ¿no? Entonces, eso valdría la pena analizar, ¿no? En ese sentido, por qué Aguascalientes reduce la ocupación tanto, ¿no? ¿Qué está pasando en Aguascalientes? ¿Qué no está pasando en las otras partes del país, ¿no? Y en ese sentido, Aguascalientes se convierte en un caso muy paradigmático, porque es una pequeña entidad que está teniendo básicamente inversión industrial, ¿no? Y la inversión industrial entonces está generando un mercado de trabajo menos conflictivo, ¿no? Ahí está Nuevo León también, que tiene las mismas características, ¿no? Ahora, la informalidad laboral, ¿no? Aquí es la degradación total, ¿no? Sí. Es decir, lo otro era la semidegradación, y esa es la degradación total del mercado de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos, no? Lo que tenemos, bueno, es que medido, ¿no? La cuestión del porcentaje de la población ocupada, tenemos, ¿no? Que de acuerdo a la nueva medición que la OIT sugirió, ¿no? Que se tiene un muy alto nivel de ocupación, tenemos el 60%. Después, el porcentaje de la PEA, de la tasa de desempleo, ¿no? Pues es del 5%, ¿no? Entonces, si complementamos las dos, ¿no? Los que están en la informalidad con la tasa de desempleo, dos terceras partes de la población de este país no está en la informalidad, no están desempleados. Porque ¿qué pasa en 2011 y 2013 se salen de la tendencia? Es decir, ¿por qué en 2013 aumenta el desempleo pero baja la informalidad? Ese es y en 2011 está bien. ¿Vale? No, ¿Sí? pero están correlacionados. No están correlacionadas directamente, pero sí hay la filtración de una hacia otra, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Lo que tenemos es que en algunos casos baja la informalidad, ¿no? Y eso es positivo, ¿no? Que baja la informalidad. Ahora, baja mucho. No estamos hablando realmente como de democracia. Ahora, hay ciertas entidades como el Distrito Federal y la California que pusieron programas especiales para la informalidad. Entonces, ¿de qué manera están formalizando a las gentes? A través de la creación de cooperativas, en el caso del Distrito Federal. Juntan a varios informales y dicen, los vamos a formalizar, pero tienen que adoptar la actitud de la sociedad. Y entonces de esa manera tiene impacto sobre el proceso. Ahora, está muy difícil formalizar a las gentes. Porque, a ver, ¿qué es lo que veíamos, no? Las microempresas son las que generan la mayor parte del empleo, ¿no? El crecimiento del empleo se genera. ¿Cuánto cuesta formalizar a una persona?
el 25% del salario. Y entonces, eso es un costo adicional que los empresarios no pueden pagar. En la cruzada esta contra la informalidad que existe, lo que yo esperaba es que hubiera sensibilidad de que se diera un tratamiento diferente, ¿no? De manera de reducir el costo de hacer pero no hay ninguna propuesta. Bueno, se pretende que el primer año existiría ese programa, ¿no? De incorporación y con ciertas exenciones el primer año. Pero obviamente es una propuesta todavía. Esto no refleja nada de eso, es parte de su. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Tú lo ves a un año y dices, no va a convenir, ¿no? O que se sube tu costo salarial del 5%. 25% no es el margen de ganancia que tienen los el margen de ganancia son como 10%, ¿no? Además, una cosa importante que hay en esta estadística, sí se genera mucho en las micro, en las pequeñas empresas, pero aparentemente uno creería que generan cada empresa mucho, ¿no? Lo que pasa es que son muchas, o sea, cada una genera muy poco, lo que pasa es que son muchas y entonces en el total se ve mucho, pero realmente una empresa, Nestlé tiene, no sé, 5,000 empleados, la tiendita de aquí tiene 4, o tiene 1 muchas veces, nada más es 1. Nada más que hay como 50,000 tienditas, por eso decimos que generan mucho empleo, pero no generan mucho empleo. Porcentualmente generan muy poquito, lo que pasa es que son muchísimos. Entonces ahí hay una falacia que se maneja mucho en esa estadística, porque se considera como que genera mucho empleo. No. Genera muchos empleos, pero no mucho empleo. No, generan como 2 o 3. Muy poquitos, pero son muchos. Ahora, y producen móviles. Además, la producción. Como no están ligados a un proyecto de producción grande, ¿no? Producen lo que pueden, ¿no? Digo, es decir, se acomodan a producir lo que pueden, ¿no? Entonces, nuevamente, es decir, las frases con las que iniciamos la presentación, es decir, el proyecto productivo no está. Y entonces el mercado laboral se nos hace bolas, ¿no? Entonces, ¿cómo acomodamos a tanta gente, ¿no? ¿Y cómo vamos a acomodar al resto de la gente que viene, ¿no? Sin proyecto productivo? Dependiendo de lo que sea la buena voluntad de las transnacionales de venir a invertir aquí, ¿no? Yo digo que sí. Bueno, podemos seguir con ese proyecto, ¿no? Pero ya vemos que ni ellas quieren venir. Pero no hay el planteamiento de proyecto productivo, no hay. Además, un empresario nunca pensará en producir empleo. Produce riqueza, produce producción, pero lo que más necesario es tener empleo. Un empresario está pensando, voy a producir empleo, eso es ridículo, voy a reducir el empleo para tener un mejor beneficio. Entonces, al pensar que vienen empresas para tener el empleo, es una falacia nuevamente manejada políticamente. No son para eso, son para producir más productos y producir más beneficio al empresario. El costo va a ser tener más empleo, sí, y también van a pagar impuestos, pero nadie quiere pagar impuestos y nadie quiere tener. Sí, miren, aquí hay una cuestión básica, ¿no? La situación de que el empleo, ¿no? Sí tiene que estar ligado a un proyecto productivo. Pero el proyecto productivo, ¿cuál es, no? No tenemos, ¿no? Porque el problema del proyecto nacional es de que nosotros nos levantamos de pie, oímos el himno nacional y todo eso, era porque había empresarios nacionales que querían hacer cosas, ¿no? ¿Qué sucede ahora con los empresarios de aquella época que hicieron cosas? Pues se cansaron de hacer ganancias. Pues. La Corona, que es una empresa maravillosa, ¿no? La venden, ¿no? A los belgas, ¿no? ¿Y qué va a hacer el empresario ese con el dinero? Pues lo va a meter a Suiza y después se va a ir a la playa, ¿no? Entonces, ¿dónde está el proyecto nacional? No la vendió para hacer otro negocio, ¿no? Lo vendió precisamente para poder hacer ese tipo de negocio.
Entonces, ¿de qué manera podemos imbuir a los mexicanos a que vuelvan a crear empresas nacionales que sean el gran proyecto? Pues primero tenemos que creer que vamos a seguir siendo país. Creo que la mayoría de los mexicanos creo que ya no vamos a ser país. Somos parte de esa transición de la conformación de un país en América del Norte. Pero entonces se nos complica mucho, ¿no? Porque ya nadie cree, ¿no? En serio, nadie cree. Ni la izquierda, ni la derecha, ni los abajo, ni los arriba, nadie, ¿no? Y entonces, lo productivo, los próximos 50 años, no les interesa nada. Entonces estamos en un problema de, entonces, ¿quién va a generar los empleos si no hay los transnacionales vendrán y pues, darán algo de empleo? Los nacionales, pues, mejor se van a Miami o a, que decía Javier, o a alguna playa de Cancún o algo así, ¿no? Y entonces, ¿quién crea los empleos, no? ¿Dónde están los proyectos? Vean la tasa de informalidad laboral, lo que les decía, ¿no? La mayor informalidad se da ¿dónde? Sí. Para esta parte del país decidimos cortarla del desarrollo. No hay proyecto. Si no hay, el proyecto del norte, sí sabemos cuál es el proyecto del norte, ¿no? Integrarlo con Estados Unidos, ¿no? Eso es. Las tasas de menor informalidad donde se dan en el norte, ¿no? ¿Ya vieron? Después vienen las zonas que ahí están medio, y después viene el sur. Adiós, hermanos, ustedes son centroamericanos, ¿no? No hay proyecto para ustedes. Si no hay proyecto, no hay proyecto. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro porque en la perspectiva esa del futuro, el rediseño que ustedes debían de estar impulsando todos los días, nueva vida para que se logre, pues es cómo incluir a eso. Qué degradante. ¿Eh? Qué degradante. No, es degradante, pero es que ni siquiera nos planteamos, ¿no? Y eso trabajo lo que produce son migrantes realmente. Creo que eso lo atiende ese sol. Una cruzada contra el hambre en que no se revisan los salarios es una tragedia. Después el empleo por unidades, ¿no? Las microempresas, otra vez volvemos al mismo tema, ¿no? De las pequeñas empresas, ¿no? Las prestaciones laborales y prestaciones, ¿no? Acceso a instituciones de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede reformar un sistema de seguridad social con un mercado laboral de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? ¿Cuál es la meta de formalización del 2013? 200,000 gentes, ¿no? ¿Cuánto es la formalización de los 30 millones de mercado informal? Nada, ¿no? Entonces, tenemos un problema de... Y ese sería el perfil de la informalidad, ¿dónde están, no? Si ustedes ven este perfil, ¿quién? El teléfono que suena muy padre, ¿no? Como que les va a despegar, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ¿no? Del informal y lo formal, ¿no? Aquí, si ustedes ven, pueden ver exactamente cuáles son las bolsas, ¿no? De trabajadores subordinados, empleadores, trabajadores por cuenta propia. Serían las diferentes categorías en las cuales podríamos ir constituyendo, dijéramos, el mercado laboral, ¿no? Y entonces son los 50 millones en donde están, ¿no? En el ámbito agropecuario 6 millones, después en empresas, gobiernos e instituciones 26 millones, ¿no? Y en el sector informal 16 millones, ¿no? Entonces,
Alejandro hace rato decía de que no debíamos de crear abogados. Debíamos hacer muchos abogados para que ni siquiera meter a la cárcel a las gentes, ¿no? Lo que tendríamos que pensar es cómo meter a la cárcel a las gentes. Porque ustedes saben qué es lo que sucede, ¿no? En la perspectiva de... ¿Cuántos de ustedes tienen un trabajador doméstico en su casa? Que vayan a hacer la luz una vez a la semana, algo así, ¿no? Que no les dé vergüenza. Soy yo el trabajador de casa, me lo limpia la casa. Es un ahorro. Bueno, ¿los tienen asegurados? No. ¿Saben cuánto les cobraría si tienen un accidente en su casa de uno de sus trabajadores? 500 salarios mínimos. Entonces eso es una buena cantidad. Entonces les recomiendo de que los aseguren para evitar que los metan, para que entonces con los abogados los lleguemos a la cárcel. Entonces sí, esa cuestión del trabajo doméstico remunerado, ¿no? Existe en todo el mundo. Lo que pasa es que ni siquiera eso. La gente vive bien y dice, ellos son trabajadores domésticos. Ahora, ya para terminar, ¿no? Porque si no la gente se va a ir. Vean ustedes esto, el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? De aquí al año 2050, ¿cuántos mexicanos más habría? Habría 35 millones más. Esos 35 millones más, ¿no? Bueno, esos son los que les tocan a ustedes, jóvenes certificados. Van a tener que competir con esos 35 millones adicionales. Entonces, el mercado va a estar difícil, ¿no? Y después tenemos que, como no hemos hecho las reformas adecuadamente, va a haber una cantidad de gente mayor en este esquema, una población muy madura, no envejecida totalmente, pero una población muy madura. Entonces, la cuestión de la movilidad en el mercado de trabajo va a ser sumamente complicada. No sé si me explico. Y bueno, lo que se puede pensar, ¿no?, es que si no ponemos nosotros un rediseño estratégico de la producción del mercado laboral, lo que tendremos pues es una degradación todavía mayor, ¿no? Y entonces vean ustedes, ¿no?, cómo vamos a ir pasando, ¿no?, de la población de 14 a 19 que van a ir disminuyendo, de 20 a 29 se va incrementando, y todo va subiendo a partir de los 20 a los 29, ¿no? Entonces va a ser difícil acomodar el proceso, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser la cantidad de empleos que vamos a estar necesitando generar, ¿no? Y ahí lo que tenemos, ¿no?, bueno, son con las estimaciones de CONAPO, ¿no?, y del INEGI, ¿no?, hicimos este panorama laboral a 2050, ¿no? Tenemos que crear muchos empleos, sobre todo de aquí al año 2020. Después se disminuirá algo, pero de todas maneras de aquí al año 2020, que es cuando los jóvenes entrarán al mercado de trabajo, ¿no?, van a estar compitiendo por una plaza entre 1 millón y 1 millón. Complemente, pero el dato del primer recuadro de la izquierda dice: durante 2000-2013 de los 1.2 millones de empleos necesarios por año solo se crearon 1.0 millones. Creo que no es millones. Creo que no se crearon menos todavía, ¿no? No, se crean empleos, pero se crean empleos de diferentes calidades. Formales e informales. No empleos formales. No formales, sino Incluso ahí entra los programas de empleo temporal.
Sí, entre todo. Sí, considerando que en el 2020 tenemos el mayor bono demográfico. Ahí también tenemos la oportunidad de aprovechar este potencial. Pero ¿qué trabajo les ofrecemos a los jóvenes? Es lo que les decía, ¿no? El desempleo juvenil es muy importante. Entonces, los chavos, bien con todo el entusiasmo de levantarse a las 5 de la mañana para llegar a clase de 7 y acaban en tiempo y todo eso, muchos de ellos no logran conseguir. Entonces, esto es una cuestión que me debería de mover, ¿no? Y pues, gracias por su atención. Gracias, Clemente. Pues con esto terminamos, ¿no? No sé si quieran hacer una pregunta, una observación al profesor sobre su exposición, si es que hay alguna. ¿Sí? Bueno, yo primero le quiero agradecer al profesor Clemente Ruiz Durán su asistencia a esta sesión del seminario, por el esfuerzo, por el trabajo que implica. Sabemos venir aquí el sábado. Y quisiera decirle también que esta angustia existencial que tiene el profesor y que con tanto ahínco nos quiere contagiar, de alguna manera la tememos, porque nuestro seminario se llama precisamente porque ha fallado la economía. El título surge de esa reflexión, de la reflexión y de la consideración que hemos hecho de que la economía ha fallado, que no ha servido para crecer, para crear empleo, para generar bienestar. Entonces, es algo que compartimos en realidad, y yo quisiera simplemente apuntar un asunto, una cuestión. La encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares nos presenta las percepciones que perciben, uno, el número de perceptores que hay en el país, después los clasifica por múltiplos de salario mínimo, de manera que presenta una clasificación de 0 a 0.5 salarios mínimos, y sorprendentemente, y a pesar de lo que señala la Constitución, hay una cantidad muy importante de perceptores que tienen un ingreso inferior al salario mínimo, y así sucesivamente hasta 8 salarios, dividiéndolos de 0 a 0.5, de 0.5 a 1, 1 a 2, etc. Entonces, de los 74 millones de perceptores que existen en el país, el 32% de los perceptores perciben entre 0 y 0.5 salarios mínimos, lo cual es verdaderamente dramático y refuerza el planteamiento que hacía el profesor Clemente Ruiz, en el sentido de que el bajo nivel de ingresos de la población pues hace que no haya demanda, que el mercado interno sea débil, que no haya incentivos para del mercado en ese sentido para mejorar la productividad y para invertir más en nuestro país. Entre 0.5 y 1 se encuentran aproximadamente el 11% de los perceptores totales del país. De manera que aproximadamente un poco más del 40% de los perceptores del país perciben hasta, no uno, sino hasta un salario mínimo. Esto, por supuesto, pues contraviene lo señalado en la Constitución, que establece que todo trabajador deberá tener al menos un salario mínimo, y este salario mínimo debería de servir para garantizar una vida digna entre quienes perciben ingresos. Entonces es un dato fundamental que se asocia a un problema de pobreza, y se asocia también a la revisión de algunas cuestiones que tienen que ver con la política social de nuestro país. Pero sin lugar a dudas, la clave del asunto está en la falta, en la insuficiente generación de empleos adecuadamente remunerados y adecuadamente asistidos con todos los derechos a los que debería de tener un trabajador. Es decir, concretamente la seguridad social, que como ampliamente lo ha comentado el profesor Clemente Ruiz, pues no es así en el país. Pero hay una cuestión también que tiene que ver con la estimación de la inflación en México. Ayer, platicando con las personas del INEGI que trabajan este tema, Don Asiano y Ángel Fernando,
Decían que uno de los ponderadores que utilizaban para medir el índice nacional del precio del consumidor, el precio promedio, era el destino que la gente daba a su ingreso. Entonces, que en función de esa composición del destino que se le diera a los ingresos, es decir, que mientras más se destinara alimentos, por ejemplo, la ponderación de alimentos debería ser mayor. Pero sin embargo no da la impresión de que así sea, dada la baja ponderación que tiene el componente de alimenticio dentro del índice nacional. Y eso es importante porque la tendencia del índice nacional de precios al consumidor es un referente para fijar el salario mínimo en general, y las negociaciones contractuales también. Si uno observa en general, los aumentos salariales se corresponden a lo que en teoría ha aumentado el índice nacional de precios al consumidor. Entonces, ya era un acotamiento que quería hacer, y de nuevo muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? Si no, para agradecerle al profesor Clemente. A ver, Manuel. Yo me gustaría hacer un comentario sobre el aspecto regional o geográfico de la desigualdad creciente. Yo, trabajando con los hechos industriales, encontré que según esos datos, no es tanto un contraste entre un grupo de estados del norte y del centro en contraste con el resto de los estados que están en el sur, en cuanto a la desigualdad, sino más bien un contraste entre las zonas con un buen desempeño industrial y las zonas de economías pequeñas, poblaciones pequeñas y las rurales. Ahí es donde se ve el contraste tremendo, la división entre dos Méxicos, entre un México que está creciendo. Ahora está el caso de Aguascalientes, por ejemplo, ¿no? O está el caso de Querétaro, o el Estado de México, Nuevo León, ¿no? Tijuana, y las zonas turísticas también, ¿no? Que tienen otra dinámica, ¿no? Pero también son prósperas, ¿no? Entonces, más bien pareciera que, según esto, hay un contraste muy fuerte entre estos dos tipos de regiones, independientemente de dónde estén en el territorio, de las regiones industrialmente prósperas y las regiones rurales que se rezagan cada vez más. No solo rurales, sino también urbanas, pero pequeñas, que no han tenido un desarrollo industrial, están fuera del juego del crecimiento económico industrial. Este es el comentario que quería hacer. Tal vez aporte otro aspecto, ¿no? Sí. Mira, básicamente la tesis de toda la presentación fue que el país carece de proyectos productivos de largo plazo, que por lo mismo el mercado de trabajo no encuentra acomodo en un país que por pedacitos se va formando la inversión y por lo mismo los mercados de trabajo. Son mercados de trabajo muy segmentados, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Que lo que tenemos es, Querétaro es una ciudad, por ejemplo, de clases medias, ¿no? Que se ve claramente cuando llega uno a la ciudad, no se ve los niveles de pobreza como en el resto del país. Entonces es una ciudad de clase media. ¿Qué tiene? ¿No? Pues un proyecto industrial fuerte, ¿no? De los más fuertes del país, ¿no? Y así puede uno ir viendo el Bajío en general. Sería un lugar de eso, ¿no? Entonces la segmentación es muy grande, ¿no? Y la segmentación tiene que ver precisamente con las estructuras productivas que también están segmentadas. Pero yo creo que sí, el país lo que tiene que discutir es el proyecto productivo. Si quieren, otro día les venimos y les hacemos una exposición de todo el proyecto productivo del país, cómo se han ido formando los encadenamientos por diferentes regiones y todo. Lo tenemos, ¿no? Lo hemos estado trabajando, y
y tenemos ya un buen número de cadenas de valor y cómo se compatibiliza eso con el mercado de trabajo. Entonces, el diálogo está abierto, ¿no?, para seguir comentando, ¿no? No sé cómo encaja exactamente el seminario en términos de la discusión, ¿no?, de aquellos que lo toman como curso, ¿no?, y aquellos que no, aquellos que atienden amablemente a la discusión, ¿no? Entonces, otro día lo puedo platicar, ¿no?, para seguir documentando el pesimismo, ¿no? Bueno, gracias.